y la casa era muy pesada, había mucha ruina, escasez de comida, pasábamos mucho trabajo y era horrible. Lisette, hola, buenas noches. Hola, muy buenas. Bienvenida. ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió? Hola, mira. Bueno, yo desde pequeña, yo soy de Barranquilla Ok. y un barrio bastante vulnerable. Por lo general estos barrios siempre hay, pues, todo el tema de brujas. Acá le dicen porquerías, porque nunca hemos escuchado que eh, hay brujos buenos por acá. Mi historia, primero empiezo, mi mamá falleció de brujería tristemente, pero eh, todo fue porque mi tía tuvo problemas con una señora porque se metió con su marido y la historia fue que mandaron un plato de comida a la casa. Tristemente mi mamá lo comió, pero la brujería se siente en toda la casa. Entonces era una oscuridad, una pesadez, por lo menos yo puedo sentir energías pesadas, muchas energías pesadas, y se sentía una pesadez. Mi mamá empezó con jaquecas, mi mamá empezó con vómitos, y ella seguía trabajando, pero se enfermaba, hasta que llegó un momento en que se sentían cosas en la casa. Yo me levantaba dormida, sonámbula, y salía en la calle, caminaba. Por allá hay una loma que le dicen loma del peligro. Y yo llegaba hasta esa loma y volvía dormida. Hasta que ese fue el primer día, nadie se dio cuenta. El segundo día ya sí me encontró una señora, pero nadie sabía cómo yo abría la puerta dormida. Entonces mi mamá se empezó a enfermar, decían que era una enfermedad de los pulmones, luego decían que era una bacteria, luego decían que mi mamá duró 6 años enferma. Mi mamá decía que ella veía una mujer y la mujer se peinaba frente a ella. Nosotros somos 7 hermanos y 4 mujeres y toditas teníamos piojos. O sea, yo con 17 años tenía piojos, pero no era normal porque mi mamá sí enferma. Mi mamá murió de 25 kilos. Ya se imaginarán en el estado en el que estaba. Mi mamá no tenía músculos. Mi mamá estaba seca, seca, seca. Entonces yo tenía piojos, 17 años, 16 años, y yo iba al colegio y a mí se me salían los piojos. Mi hermana menor, a ella le tuvieron que quitar todo el cabello porque eran los piojos que le salían, o sea, demasiado. Mis 2 hermanas menores, piojos, pero eran piojos, o sea, era una cosa que mi mamá me limpiaba y a las 2 horas teníamos piojos. Entonces mi mamá sí supe que ella pues buscó ayuda espiritual. Primero buscó ayuda pues con personas que decían que eso era brujería, que buscó ayuda y ya le dijeron pues lo que yo estoy contando, que ella recibió la porquería por una comida que le echaron fue a mi tía y la recibió fue ella sin querer queriendo presuntamente. Entonces, y la casa era muy pesada, había mucha ruina, escasez de comida, pasábamos mucho trabajo y era horrible. Mi mamá cuando fallece, yo estoy con ella, yo estoy con ella y ya yo sabía que mi mamá iba a morir. Entonces, mi mamá cuando fallece, yo estoy en UCI con ella y yo la veo a ella que muere. Cuando ella muere, yo sentí una energía pesada que sale de ella, pero yo en mi inocencia, porque yo en ese momento yo no sabía qué me estaba teniendo. Entonces, pues yo bajé normal y yo llegué a mi casa y yo dije, mi mamá está bien. O sea, en el shock que yo tenía, mi mamá está bien. Pero era diferente, la casa se sintió diferente. Al día siguiente que fue su velorio, a mi mamá le tuvieron que abrir el cajón y sacarle los piojos, porque le salían piojos de la nariz, piojos de los ojos, de los oídos. O sea, mi mamá tuvieron que sacar a todo el mundo de la funeraria porque era piojos por todo lado. Cuando ella le hacen la autopsia que entregan el resultado, a mi mamá le habían dicho que ella no tenía el pulmón izquierdo. El pulmón izquierdo había sido comido por una bacteria. Mi mamá mantenía con oxígeno. En la autopsia, cuando ella la abren, porque nosotros dimos consentimiento para eso, mi mamá tenía su pulmón izquierdo perfecto. O sea, mi mamá tenía sus 2 pulmones perfectos. Nunca hubo una tal enfermedad, neumonía, tuberculosis, bronconeumonía, que fue lo que ella le
le diagnosticaron y a lo último la bacteria. Entonces, desde ese momento, cuando mi mamá fallece, que ella nos sacan a todos y le limpian la cabeza porque tenía mucho piojo. Mi mamá estaba vestida de blanco y parecía lunares, literal, que tenía. Cuando ella fallece, entonces, pues en la casa quitaron los techos para que saliera. La verdad es que no sé, eso fue un tema de mis tías con una persona que se supone que era un primo familiar lejano, que era brujo. Limpió la casa y pues no es mentira, a los 2 días ninguna de nosotras teníamos piojos, ninguna. O sea, era una cosa impresionante. A nosotras nos salían granos y de los granos salían los piojos. Y de un momento a otro, cero piojos. Pero como a los 6 meses escuché yo que hay cosas que la gente hace con los muertos que mueren de brujerías. Y en ese sepelio fue una tía mía que supuestamente ya sabe de eso. Y según ella, lo que contó 6 meses después fue que ella cogió una cebolla y la partió en cruz y metió un papel con sangre de menstruación y un nombre. O sea, ella no puso nombre de una persona, ella puso nombre de un espíritu. ¿Qué espíritu? No sé qué fue. Donde el espíritu iba a decir quién fue la persona que echó la brujería. Dice ella. Ella lo cuenta ese día porque ese día había muerto el hijo de la señora que supuestamente hizo la brujería. ¿Qué fue ese maleficio que ella echó? No sé. Cuando nosotros sacamos a mi mamá hace 2 años del cementerio, estaba en puro hueso. A mi mamá le pusieron medias en las manos y medias en los pies, porque los huesitos de los pies y de las manos, como son muy pequeños, tienden a perderse dentro de la arena del cementerio. Cuando nosotros los sacamos, en los huesitos era, no sé cómo explicarle, era como una piedra negra. O sea, dentro de los huesitos, en las medias, había como unas piedras negras. Eran como 2 o 3, si no estoy mal. A mí se me hizo raro. Yo guardé las piedras y se las entregué, me acuerdo yo, a mi tía. Y mi tía me dijo que yo, ¿por qué había hecho eso? Porque esas piedras eran parte de la brujería que le habían echado a mi mamá. Pero yo, inocente, nunca supe eso, supe más nada. Y después de ahí empecé a escuchar cosas de la familia de la señora. Le mataron al hijo, 2 nietos murieron suicidados, o sea, se suicidaron. Y ella actualmente tiene cáncer. Entonces, yo nunca, jamás en mi vida había aceptado que mi mamá había muerto por una brujería de esa manera. Y de ahí en adelante, la casa donde vivíamos, que es la casa de mi abuela, que todavía está y está perfecta en condiciones, allá nunca se ha podido vivir bien. ¿Sí me entiendes? Allá tú llegas y tú sientes la energía pesada, o sea, tú sientes que algo hay allá, algo que no te deja tranquilo, algo que la pesadez. Entonces, desde esos momentos, por lo menos esa casa es muy pesada, todo el mundo sabe que es muy pesada. Peleas, la familia pelea, peleas de primos, peleas de todos. O sea, allá quedó algo muy fuerte. Y lo que pasa conmigo es que yo no sé, yo tengo algo que es, yo digo que es un don. Primero yo tengo un don que es el don de los sueños. Yo lo que sueño pasa y de alguna u otra manera la gente me cuenta los sueños y pues se los interpreto. Y también siento energías muy pesadas. Es más, dicen que a mí me rodea una energía muy oscura. Y eso me ha pasado desde el colegio. Y a mí casi me expulsan del colegio porque pensaban que yo practicaba brujería. Pero yo nunca jamás, pues, nada de eso, gracias a Dios. Tanto así que a mí me tocó refugiarme en las cosas de Dios. Yo soy cristiana. Y dentro de la iglesia he visto y he sentido y he hecho cosas terribles y tremendas. Pero era de la misma cosita que yo venía antes del colegio. A mí me decían que yo tenía la Santa Muerte atrás. O sea, que a mí me veían el espanto atrás. Una compañera se privó un día cuando yo abrí la puerta del salón y gritó y se privó. Y ella le dijo a los profesores, cuando ella despertó, que ella había visto la muerte atrás de mí. Entonces, esa era la historia que yo quería contar. La brujería existe
y existe y es bastante fuerte. Y a veces es muy mala. ¿Qué historia, Lisette? Creo que a todos nos dio hasta piquiña oírla.